Fito, muchísimas gracias por recibirnos a contenido aquí contigo en tu casa de Guanajuato. Estamos en Guanajuato, en la ciudad de San José Iturbide, para que nos platiques un poquito acerca de tu propuesta de campaña, qué es lo que estás trabajando tú, cuáles son las cuestiones que tú consideras que son esenciales para mejorar aquí en Guanajuato, y que nos platiques acerca de tu carrera, de quién eres tú, y pues primero nos gustaría conocer quién es Fito Montes y por qué es una persona que cuenta con credenciales suficientes para poder llegar a un puesto tan importante como es gobernador. Bueno, yo soy médico de profesión, soy político por vocación y soy un luchador social por compromiso. Aprendí en la vida, y gracias a mis padres y a la familia en la que crecí, que hay que servir. Entendemos el valor del servicio como el mayor. Y no necesariamente en la política, sin embargo, sí precisar que a veces hay acciones en tu vida que van marcando tu derrotero. En el caso específico, en San José Iturbide se planteó la creación de un penal de alta seguridad. Nos opusimos, afortunadamente le ganamos a los dueños del poder político y económico que habían tomado la decisión de hacerlo, y hoy tenemos un CONALEP construido como penal y adaptado el edificio para hacer un CONALEP. Ahí marcó en la vida de decir, habrá que hacer trabajo político porque los políticos toman decisiones que impactan la vida de todos, y muchas de estas decisiones a veces son sin tomarnos en cuenta a las personas, a los ciudadanos. Hoy está muy en boga decir, yo soy ciudadano, no soy político, y yo menciono, yo soy político, pero además soy ciudadano. El tema contrario, el ser político no me ha quitado los ciudadanos, yo sigo conviviendo, sigo viviendo en una ciudad y sigo teniendo los problemas que tienen todos los ciudadanos. Y bueno, soy esposo de María Isabel, tengo 3 hijos, 2 de ellos ya profesionistas, una ingeniera en sistemas y un abogado, y un pequeño de 15 años. Hoy soy felizmente abuelo desde hace 7 meses, y debo decir que parte de buscar la gobernatura del estado fue porque planteé que algo tenía que hacer en la vida cuando yo consideraba que la vida política iba a estar en paz para mí. Después de 2 años de estar tranquilo y viviendo de otras cosas, me dedico a la cría de ganado. Planteé que algo tenía que hacer porque mi nieta tiene que tener un mundo mejor, tiene que tener un México mejor y un estado mejor, porque algo le voy a tener que decir a ella cuando pasen los años y me pregunte, ¿qué hiciste tú cuando México estaba tan convulsionado, cuando era tan desigual y había tanta pobreza? ¿Tú qué hiciste, abuelo? Dices que eras gente luchona, ¿qué hiciste? Le voy a contestar que fui candidato a gobernador y que puse mi mayor esfuerzo para ganar la gobernatura. Ojalá y le pueda contestar, fui gobernador del estado, hija, y cambié la vida de muchos guanajuatenses. Fito, en un estado tan lleno de contrastes como es Guanajuato, ¿qué te impulsa a buscar este lugar, además de lo que ya nos comentabas, el cómo miras a la gente? ¿Qué es lo que tú estás viendo? Somos un estado muy desigual. 15 de sus municipios están entre los 50 más desiguales del país. Para decirlo así, dentro de los primeros 4, 3 son de Guanajuato. San Miguel Allende, Dolores Hidalgo, Huixquilucan, Estado de México, y San José Iturbide. Esto lo dice la revista de Economía del país. Esta desigualdad no es privativa de estos municipios nada más. Tú puedes encontrar entonces, al revisar las estadísticas de INEGI, las estadísticas de población, te vas encontrando con que hay 300,000 guanajuatenses que hoy viven con menos de un salario mínimo, o sea, menos de 53 pesos al día para subsistir el día de hoy. Te encuentras con que más de la mitad de la población está en pobreza. Te encuentras con que 83% de la población tiene cuando menos una carencia social. Y te repito, son datos de INEGI. Te encuentras que somos el primer lugar en abandono de escuela secundaria y de escuela media profesional. La gente en Guanajuato apenas tiene 7.7 grados de escolaridad. Te encuentras con que somos uno de los 3 primeros lugares de estados en el país expulsores de mano de obra a Estados Unidos. Que lo malo de acá, en este sentido, es que nuestra gente hoy tiene sus familias destruidas. Hoy tenemos familias con el papá en Estados Unidos y a veces está con la mamá. La familia tradicional está rota. Esto ha hecho que los índices de falta de valores pues se den, y claro que la inseguridad que hoy vivimos en Guanajuato, sin ser del crimen organizado como se ha querido hacer notar, pues es una inseguridad del crimen común que se da por jóvenes marginados, por niños marginados, por algunos adultos mayores marginados, que no ven otra posibilidad más que delinquir para intentar llevar un bocado a la boca. Eso tiene que cambiar.
más allá de pensar en la modernidad como Estado y de andar presumiendo que somos el Estado con el mayor clúster automovilístico del país y que tenemos una gran infraestructura en parques industriales o que lo vamos a construir, primero nos tendríamos que avergonzar y pensar que tenemos la mitad de la población en pobreza y que requerimos entonces políticas públicas diferentes. Me queda claro, solo siendo gobernador del Estado podré influir, hacer trabajo y lograr que el presupuesto de Guanajuato se emplee en lo que se requiere, que es salvar seres humanos, hacer vida para que el desarrollo humano de los guanajuatenses sea mejor. En eso estoy dedicado, por eso quiero ser gobernador de Guanajuato. Ok, Fito, tu campaña ha sido mucho de acercamiento a la gente, de estar en contacto con las personas, de que te platiquen. ¿Qué es lo que ellos te dicen? ¿Qué necesitan hoy? Lo primero que dicen es que están hartos de los políticos que llegamos y decimos que vamos a cambiarles la vida. Incluso yo mismo he recibido algunas agresiones en el sentido ese de ya viene otro, ya estás aquí diciéndome cuántas mentiras me traes ahora. Tú dices que eres honesto, pero ¿quién te conoce? Tú dices que no vas a robar, pero ¿quién te cree? Si eres político y los políticos son ladrones. Hay un hartazgo de la clase política. Ese hartazgo obliga a que hoy pensemos, hay que recomponer las cosas, porque los jóvenes, que son los que menos se sienten atraídos a la política, son los primeros que te dicen esto. ¿Para qué participar? Yo estoy contento hoy, porque creo que hay un despertar de los jóvenes, que no es de un partido político, ni es obra de un político, es el despertar de los jóvenes. Los jóvenes empezaron a decir, hay que unirnos, hay que revisar este país y hay que ver qué hacemos con él. Yo no sé si sea temprano o tarde, pero ya empezaron y eso es magnífico. Ojalá y no cejen en este trabajo de echarle para adelante y ojalá y no los contaminemos y ojalá no pensemos a decir los que nos dedicamos a la política, yo tuve que ver, yo hice. No, es padrísimo, pero sí creo que nosotros tenemos que hoy replantear qué estamos haciendo porque hay un hartazgo de la sociedad. Requerimos pues que las políticas públicas en verdad hoy se hagan para beneficiar a las personas. Dentro de lo más sentido es la falta de empleo, es la falta de seguridad, es la falta de educación, es la falta de oportunidades para desarrollar la vida. Los jóvenes padres de familia nuevos pues plantean, no tengo vivienda, no sé si la voy a poder tener, están pensando en irse del Estado para ver si consiguen un trabajo fuera que les permita vivir. En fin, esta es la situación que se vive. Tenemos un campo, no me lo han dicho, pero lo vemos, un campo abandonado, el campo no produce en Guanajuato, las regiones perdieron su vocación, hoy en las diferentes regiones del estado no sabemos qué van a hacer, la economía en Guanajuato se centra en dos sectores productivos, el secundario y el terciario, se olvidaron del primario, no hay nada en el número 4 que es la ciencia y la tecnología. En Guanajuato, a pesar de tener una universidad, no se hace ciencia y tecnología, a pesar de decir que tenemos un buen número de científicos e investigadores, no se hace ciencia y tecnología, somos repetidores. Y un estado así pues está condenado a fracasar tarde que temprano. Hoy hay grupos de privilegio muy importantes, los mismos del gobierno. Hoy tenemos políticos, como siempre, pero hoy más, que ingresan a la política y terminan siendo excelentes desarrolladores inmobiliarios con el dinero público, que terminan siendo buenos inversores y empresarios. Algunos utilizan el poder para ser dueños de casinos. Y vemos jóvenes que hoy se enriquecen de la nada con el simple hecho de haber sido funcionarios públicos. Hoy los jóvenes, como me comentaba, son una parte importante de un despertar, en gran medida por la falta de oportunidades educativas que se están desarrollando en el Estado. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Estoy totalmente de acuerdo contigo y por eso yo planteo que en ley debe otorgarse beca para todos los estudiantes. Nosotros tenemos que tener a nuestros jóvenes en las escuelas, de todos los niveles. Y bueno, en el punto final de educación superior, nosotros planteamos la creación de una beca en ley para educación superior, que también hemos dado en llamarle beca de inicio de trabajo. Con este sentido, el joven que ingresa a la universidad lo apoyamos con una beca para que termine estudios de licenciatura en ley. Esto significa para todos, significa evitar la corrupción de a ti sí y a ti no, a todos, y que haga uso el que lo necesite de esta beca. Habría que confiar en los jóvenes, que hay jóvenes que no la van a ocupar, porque no la necesitan, porque nacieron en otro tipo de cunas, pero muchos la van a ocupar. Y entonces a todos, en ley, para que no dejamos a ti sí y a ti no. Esta misma beca tiene que mantenerse, porque hay gentes que salen de nivel licenciatura y tienen ganas de estudiar en la maestría y el doctorado y tienen la capacidad. Y entonces hay que darles la oportunidad, porque en la medida que invirtamos para que estos jóvenes se conviertan en los investigadores que queremos en el Estado, este Estado crecerá.
Y la beca de primer trabajo, que es esa misma, es para aquellos jóvenes que terminaron licenciatura y que les piden experiencia en su trabajo. Habrá que tener la relación con la pequeña y mediana empresa sobre todo, pero también con la grande empresa, para que los admita a trabajar ahí y esta beca sea su pago y les permita entonces adquirir la experiencia que luego les piden en otros trabajos. Indudable, habrá quienes salen de licenciatura y por su esfuerzo, por la suerte que a veces la vida da, por el empeño, obtendrán buenos trabajos y con buenos salarios, pero muchos no lo tendrán y esta beca será ese año para que inicien a tener la experiencia y conseguir un mejor trabajo o quedarse en la empresa con otro tipo de salario al transcurrir el año porque adquirieron la experiencia, porque demostraron que pueden trabajar y que saben hacer crecer la riqueza para ellos, para la sociedad y para su patrón, para la empresa donde trabajen. Esto es lo que estamos planteando hacer. Nosotros sentimos que el asunto de ciencia y tecnología no debe verse como un gasto, debe verse como una inversión y lo planteamos así, no se trata de descubrir el hilo negro. En Corea le invirtieron a ciencia y tecnología. Hace 10 años tenían un salario 5 veces menor que el de los mexicanos y hoy lo tienen 10 veces mayor que el de los mexicanos. Esa es la diferencia de un pueblo que decidió invertirle a ciencia y tecnología con un pueblo como el nuestro que está pensando en una clase política que se enriquezca y que haga corrupción en el dinero público y no en ver qué hace con sus jóvenes, qué hace con su pueblo y qué hace con el dinero público para mejorar la sociedad. ¿Necesario implementar nuevas instituciones públicas de educación superior? Más allá de nuevas instituciones públicas de educación superior, habría que pensar cómo detengo a los chamacos de secundaria en la secundaria. ¿Qué trabajo tengo que hacer para mantenerlos en secundaria los niños? Soy el estado en primer lugar en deserción escolar de secundaria y de nivel medio superior. No tengo escuelas de calidad de nivel medio superior. Por eso los chamacos luego no ingresan a la universidad, no ingresan a los tecnológicos. Hoy se habló del sexenio de la educación en Guanajuato, se crearon tecnológicos, se hicieron universidades, se trajo a una extensión de la UNAM y el Politécnico, e incluso habría que vanagloriarse, felicitarse, hacer toda la parafernalia de festejo, pero no hay mucho que festejar. Los tecnológicos fueron creados en espacios no bien diseñados, en lugares no planeados. El ejemplo es aquí San José Iturbide. El ITESI está a 15 kilómetros de la cabecera municipal, a 70% de la mancha poblacional. Donde vive el 70% de la mancha poblacional le queda 15 kilómetros. Y para el joven que no tiene recursos, significa quedarse sin estudiar, porque necesita recursos para trasladarse 15 kilómetros de ida, 15 kilómetros de regreso. Si no hay para que coma, no hay para que se traslade. Está mal ubicado el tecnológico acá y así se hizo. Se tomaron decisiones políticas, no decisiones elementales que debe haber en una planeación, que son donde se requiere, no donde me gusta. Entonces, por eso, más allá de crear un asunto de esta índole, lo que requerimos es revisar qué hacemos con el nivel medio superior. Nosotros planeamos crear un sistema estatal de educación media superior. El nombre lo buscaremos, cuál es el nombre que mejor quede a esto, dependiente de la Secretaría de Educación de Guanajuato. ¿Por qué la Universidad de Guanajuato no? Porque en respeto a su autonomía y sabiendo que ellos no van a crecer en oferta educativa de nivel medio superior y sabiendo que el proyecto educativo de la universidad, su plan de desarrollo institucional 2010-2020, plantea más bien crecer hacia la innovación y la tecnología, crecer en sus campus ya instalados, y si acaso faltaría instalar el campus del noreste del estado, que se plantea pudiera ser entre San José Iturbide y San Luis de la Paz, si acaso allá, pero repito, con autonomía, con respeto total a su autonomía de la universidad. Creo que lo que nos toca como gobierno estatal es apoyar con recursos. Hoy reciben cerca de 600 millones de pesos la universidad, y me parece que habrá que hacer un esfuerzo y revisar de dónde podemos hacer recorte de gastos y reorientarlo a la universidad para que crezca la oferta educativa de la universidad, que tiene prestigio, que tiene la posibilidad de crear nuevas carreras. Y bueno, intentar que conjuntamente con la presencia del Politécnico, de la UNAM y del resto de universidades, donde no quedan descartadas las privadas, podamos crear un instituto de innovación, un instituto de ciencia y tecnología, donde la punta de lanza pues sea la Universidad de Guanajuato. ¿Qué otras opciones se pueden ir manejando? Vemos que en el estado hay muchísima oferta, pero del lado de instituciones particulares, pues vemos que la opción pública no representa una opción real para los guanajuatenses. Te comentaba que ya la empezaron a crear, hicieron la infraestructura mal planeada. A eso me refería cuando hablo de tecnológicos.
La hicieron mal planeada porque hoy tenemos la Universidad Politécnica, tenemos los ITESIS, Institutos Tecnológicos de Estudios Superiores de Irapuato, con subsedes en muchos municipios, tenemos las universidades tecnológicas, poco crecimiento en la Universidad de Guanajuato, pero está todo esto otro. Más bien lo que se requiere es una mejor planeación. Y luego falta la oferta humanística, no existe. En Guanajuato le estamos dando más bien prioridad, así se lo están planteando las gentes del gobierno, porque repito, le están dando énfasis al segundo y tercer sector productivo en la economía. Y entonces pretenden, lo dijo Fox, pretenden hacernos jardineros en Estados Unidos, entonces pretenden hacernos maquiladores en Guanajuato. Por eso el asunto de darle prioridad al asunto tecnológico y olvidarnos del humanístico. Creo que nosotros tenemos que hacer el total. Sin descuidar esto, para lo que ya se crearon espacios, habrá que crear los espacios humanísticos. Y la investigación que se realiza en Sinvestab o en estas cosas no alcanza, no es suficiente. Alguna de la investigación que se saca es muy mínima y todavía no tiene el proceso de bajar a la población y que la población pueda tomarla en sus manos y hacerla suya. En este momento, la más avanzada que tenemos no salió del Sinvestab ni de ningún centro educativo de Guanajuato. Salió de la Universidad Nacional Autónoma de México, de su campo en Juriquilla, Querétaro. En Guanajuato tenemos serios problemas de agua. Hoy estamos tomando agua en casi todo el estado con niveles muy altos de arsénico y de flúor. Y de hecho es una situación que desde aquí hasta el norte del país, punto culminante, la comarca lagunera, donde están ya identificados una serie de casos de cáncer y de otras cosas que han pasado allá de malformaciones congénitas, por el asunto del arsénico y del flúor, del que no se priva Guanajuato. Acá ya hay casos de este tipo. Aquí en San Miguel de Allende hay una zona donde hay cáncer de pulmón por arseniosis. La arseniosis se da porque ahí sale el agua y se ha acumulado el arsénico y lo respiran. Entonces, bueno, ¿qué se creó con la universidad? Junto con una ONG, CEDESA, en la zona del río Laja, se están creando filtros solares, esa es la tecnología de punta, filtros solares que lo están construyendo los ciudadanos y ya retiran el arsénico y el flúor. Entonces, incluso yo he planteado, ahí está el ejemplo de lo que tenemos que hacer. Tenemos que innovar, tenemos que meterle ciencia y tecnología, tenemos que crear proyectos productivos luego que permitan que, por ejemplo, estos filtros, que hoy están rudimentarios, que se crea por la misma gente en su espacio, entren a un proceso de industrialización y nos convirtamos, ahí está un filón, una cadena productiva que produzca filtros solares en Guanajuato para el mundo, que retiren el arsénico y el flúor con la innovación de ciencia y tecnología que trajo la UNAM. Esto tendríamos que hacerlo en el Sinvestab, en un centro estatal de investigación y de innovación, donde yo vuelvo a plantear la Universidad de Guanajuato como punta de lanza, con el resto de las universidades sumadas y unidas. Esto habría que crear el espacio físico y luego el espacio legal, con ley en el Congreso local, poner a trabajar a los diputados que a veces dan vergüenza porque tienen asesores para que les lleven el dedo del renglón y no pierdan la lectura. De ese tipo tenemos diputados. Entonces, hacer esto otro trabajo, obligarlos a que desarrollen la ley que requerimos, crear el espacio físico, crear el espacio legal, inyectar el dinero necesario, los recursos económicos, buscar recursos federales, buscar recursos extranjeros que bajen a través de la federación para que ingresen al Estado, que es la forma en que llegan, meterlos a este centro y empezar a innovar. Es indudable que es uno de los sectores productivos que dejamos olvidados en Guanajuato. Nosotros hoy... esto, y haciendo un análisis de estos son más de 18 años en que el Partido Acción Nacional ha tomado las riendas de este estado. ¿Cuál es tu análisis? ¿Es necesaria una continuidad o ya es necesario una alternancia? El cambio tiene que generarse. No hubo tal cambio con el PAN. Hubo cambio de actores políticos, no de políticas públicas. El PRI reconoció un triunfo, no triunfo del PAN, porque así eran los intereses de Carlos Salinas de Gortari. Y entonces le entregó, violando la ley en Guanajuato, la presidencia, la gobernatura del estado al presidente de León, que estaba en funciones, violentando la ley de Guanajuato. Entonces hoy no es tanto el asunto de si sigue siendo el PRIAN, es qué modelo de estado queremos, qué modelo de gobierno queremos para ese estado y qué trabajo tenemos que hacer.
Entonces, por supuesto que se requiere un cambio. Hoy nos obligaron a decir un cambio verdadero en el país. Y nos obligaron porque se habló mucho del cambio. Llegó un guanajuatense que dio vergüenza al país. Estás hablando con quien más lo dijo. Yo me tocó ser alcalde cuando él era gobernador. Y cuando empezaron a decir que se iba a la presidencia de la República, yo decía a grito desesperado, ojalá y el país entienda que van a llevar un tipo que no tiene valores, que no tiene conocimiento, que no tiene capacidades, que tiene problemas psiquiátricos y que no puede ser presidente de México. Pero me ganaron. Y bueno, pues hoy que ya soy historiador, en lugar de prestidigitador, el país dice, sí es cierto, Vicente fue un terrible error y no hubo cambio, porque no iba a existir el cambio. Por eso nos obligaron a decir un cambio verdadero. Pues sí se requiere un cambio verdadero en el país y en Guanajuato, por supuesto, que no está alejado de esto. Se requiere un cambio total. Si las políticas públicas generadas desde el PRI, continuadas por el PAN, tienen 83% de guanajuatenses con carencia social, la mitad de la población en pobreza, pues no te queda duda, tenemos que crear condiciones diferentes. Inseguridad, y resulta que de 800,000 delitos que se cometen en 2010, solo 80,000 son denunciados ante la Procuraduría. 80,000. Y de esos 80,000, solo 40,000 merecen una denuncia previa, una averiguación previa. No puede ser. Estamos hablando de 800,000 al 10%, 80,000 a 40,000. El 5% de los delitos que se cometen llegan a tener averiguación previa en la Procuración de Justicia.